posible que tenga una sagrada escritura con usted, y vamos a leer unos versículos en Hebreos capítulo 12, unos versículos tan conocidos de cada uno de nosotros. Creo que Dios tiene algo muy importante para nuestras vidas en este día y especialmente en esta escritura. Iglesia de Restauración es una bendición para vivir. Iglesia de Restauración es un apoyo espiritual, económico, emocional, y para mí de veras es una bendición ser parte de Iglesia de Restauración. Por lo tanto, Iglesia de Restauración, bendecimos a Dios y juntos servimos a Dios. Iglesia de Restauración se destaca por tres cosas importantes: la enseñanza de la palabra, la adoración, que es muy importante, y la alabanza. La enseñanza de la palabra, la adoración y la alabanza. Y si usted viene al servicio de la mañana y de la tarde, usted se da cuenta, tenemos la enseñanza de la palabra del Señor, dos tiempos muy importantes, y tenemos también la adoración y alabanza. Y en la tarde tenemos nosotros también la enseñanza de la palabra o la predicación y la adoración. Para mí, hermano, adorar a Dios, ese es mi llamado, adorar a Dios. Dios te ha llamado a ti para adorarle con devoción, una entrega. Esta mañana terminábamos el lema adoración en la casa del Señor. Gracias por la palabra que trajera nuestra hermana. La adoración en la casa del Señor es tan importante. Estos versículos que vamos a leer del escritor de la carta o la epístola, como usted le llame, o el libro a los hebreos, es tan importante porque te llama a cosas importantes que en la vida cotidiana, en la vida diaria, nos encontramos con diferentes dificultades: la enfermedad, el dolor, la tristeza, la nieve, el frío, el calor. Cuántas cosas vienen para intervenir en nuestro diario vivir. Pero en ese diario vivir, en esas intervenciones, nosotros aprendemos de estos versículos que todo lo que venga, si nosotros lo tomamos como hijos de Dios, a todos le sacamos nosotros el brillo. Usted sabe lo que es sacarle brillo, ¿verdad? Los zapatos están sucios, usted los limpia y le da una boleadita y ya están brillantes. La ropa se ensucia, usted la pone en la lavadora y sale limpia. Si la cadena de oro o anillo que tiene se le ensucia, lo mete en un botecito por ahí con algún líquido y le sale limpio. Si los dientes se le ensucia, hay un cepillo con pasta y se los limpia y le queda limpio. Para todo hay algo, y que ha sido hecho para nosotros, para nuestro servicio. Dios nos ha bendecido tanto y nos ha hecho para bendición de aquellos que no conocen y aún de los que conocen. Usted es mi bendición. No sé si yo sea de bendición para usted, pero usted es de bendición para mí. Cada vez que usted no está en un servicio de la mañana o en la tarde, siempre estoy orando al Señor que todo le vaya bien, que todo esté bien con usted y que pueda verlo, si no es en la mañana, en la tarde. Pero aún quisiera verlo en la mañana y en la tarde. La situación es, somos una familia, y a esta familia es que habla esta palabra. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 12, del versículo 1 vamos a leer. Ahí vamos a ir, creo, probablemente hasta el 11. Trataré de hacerlo rápido, lo que Dios me dé, para no quitar hoy una actividad muy buena. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también,
En esa palabra dice, por tanto, nosotros también. Es la palabra de inclusividad. Usted no se excluya de ninguna actividad de la iglesia del Señor. Por tanto, como si dijéramos, yo también. Por tanto, usted también. Por lo tanto, nosotros también estamos incluidos en el plan de salvación, estamos incluidos en la gracia de Dios, estamos incluidos para ir al reino de los cielos, estamos incluidos para ser salvos. Pero estamos incluidos para recibir sanidad, estamos incluidos para amar a Dios, estamos incluidos para bendecir a Dios, pero estamos incluidos también para amarnos unos a otros, respetarnos y amarnos como una familia. ¿Y por qué no decir para abrazarnos también? Por lo tanto, nosotros también. Dígale al que está a su lado, por lo tanto, tú también. Y por lo tanto, yo también. Por lo tanto, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos detenemos un poquito ahí. Dice, por lo tanto, usted y yo, nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos. Y cuando habla de nube de testigos se refiere específicamente a los del capítulo 11. Hace una lista, comienza con Abraham y hace una lista enorme de todos aquellos que han servido a Dios y que también pasaron vituperios en la vida como tú y yo nos pasamos. Quizás peores vituperios como le tocó a Job. Quizás peores vituperios como le tocó a David. Nadie andaba con una lanza o con una flecha detrás de ti siguiendo para matarte, ¿verdad? Sin embargo, David tuvo ese privilegio de ser perseguido. ¿Por qué privilegio? Porque cuando somos perseguidos por la causa del reino de los cielos o del evangelio, esto es bendición para nosotros. La bendición para nosotros se torna en que Dios nos protege. Si no somos perseguidos, no hay que esperar que nos protejan. Pero cuando somos perseguidos, Jesús, nuestro Salvador, nos protege. Entonces nosotros también tenemos una nube grande, una nube enorme de personas que pasaron vituperios, circunstancias en la vida y que nunca dijeron no, ni nunca volvieron ni siquiera un paso hacia atrás. Se mantuvieron adorando y sirviendo a Dios a pesar de las dificultades. ¿Qué tema le ponemos a esta escritura? Aquí se han puesto los ojos en Jesús. Y a mí me gustaría repetir eso que dijo, que puso ahí el escritor. Pon tus ojos en Jesús. Y de esa manera vas a salir victorioso. Pon tus ojos en Jesús. Y de esa manera vas a salir victorioso. Hermanos, porque Jesús es todo para nosotros. Yo conocí el Evangelio hace varias décadas. Y el Evangelio nunca me ha defraudado, porque el Evangelio es buena nueva de salvación del reino de los cielos para cada uno de nosotros. El Evangelio nunca te defrauda. Habrá muchos que defraudan el Evangelio, pero el Evangelio es el mensaje de Dios. El Evangelio es, como dijo Pablo, es poder de Dios. El poder que salva, poder que restaura, poder que resucita, pero poder que levanta, poder que anima, poder que vivifica, poder que lava, poder que santifica. Eso es el Evangelio de Jesús. Entonces, teniendo esa nube de testigos, a nosotros solo nos queda que
despojarnos de todo peso del pecado y que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es un peso que trae a la conciencia. El pecador, Jesús habló de dos hombres que llegaron al templo. Uno llegó a decir gracias porque no soy como aquellos religiosos. Y el otro llegó a decir, perdóname Señor porque no me siento libre para adorar. El que decía que no era como los religiosos quizás daba golpes de pecho y se sentía tan bueno que era el mejor. Y aún dijo, gracias porque no soy como este que está en la parrilla. Pero eso no lo decimos nosotros, gracias que no soy como el que está en la parrilla. Gracias porque me parezco al que está en la parrilla, dígale que está a su lado. Gracias porque me parezco a ti en el seguimiento de la palabra. Gracias porque tú eres mi ejemplo. Dígaselo. Gracias porque tú eres mi ejemplo. Ejemplo en la palabra, ejemplo en la vivencia, ejemplo en adoración, ejemplo en adoración, ejemplo en exaltación, ejemplo en el estudio, ejemplo en todo para amar y servir a Dios. Entonces, hay un peso del cual nosotros tenemos que despojarnos. El peso del pecado que nos asedia. ¿Cómo es que nos asedia el pecado? Mire, hay momentos que viene el enemigo y trae esos mensajitos de lo que tú fuiste. Y usted se recuerda la palabra de esta mañana que hablara Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Dice, más de esto eras alguno de vosotros. Cuando esa palabra yo la leo, el enemigo está señalándome y yo le digo, diablo, y no estoy señalando que está arriba, diablo, de esos era yo, pero Cristo pagó el precio. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y ahora soy libre. ¿Y qué? Dígaselo usted también cuando venga el enemigo con esas circunstancias. Porque el ayer pudimos haber sido un mapeador o una piltrafa que el diablo mismo pudo pasar por el piso. Pero ahora somos los hijos del Rey. Despojémonos de ese pecado, despojémonos de esa acechanza, despojémonos de esa circunstancia, despojémonos de ese mensaje que el enemigo trae y dice, tú no puedes, ¿tú quién eres? Dile, yo soy el Hijo del Rey, aquel que pagó mi precio en la cruz de Calvario. ¿Y tú quién eres? Ya, revuélvele tú, regrésale tú esa palabra a Satanás. El que querrá entrar y vivir por siempre otra vez en el reino de los cielos, hay un ángel que tiene toda la autoridad de meterlo al abismo y cerrar con un candado esa puerta. Y el último encierro nunca más saldrá de allí. Mientras que tú y yo disfrutaremos de la gloria de la presencia misma de Dios. Aleluya, estaremos en la presencia de Dios, viviremos con Él, estaremos en el reino de los cielos, estaremos en la tierra nueva, estaremos en la tierra prometida, andaremos con Dios, viviremos con Él por toda una eternidad. Y de eso no hay que dudar, porque esos ejemplos nos han dejado esta nube de testigos del capítulo 11 de Hebreos. Despojémonos para poder seguir adelante sirviendo al Señor. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
cuando venga la circunstancia, ponga los ojos en Jesús. Él menospreció el oprobio. Él no le puso cuidado a los malhechores. No le puso cuidado a las bofetadas. No le puso cuidado a las escupidas. No le puso cuidado a lo propio que le hicieron. No prestó atención. Él había puesto sus ojos en el Padre Celestial. Había puesto sus ojos en el sacrificio. Y déjeme decirle esto: cuando Jesús sufrió todo lo que sufrió por los malhechores o quienes hayan sido los que le hicieron mal, Jesús puso su mirada en la cruz del Calvario sin importar que allí iba a entregar su vida. Y cuando Él puso su vista en la cruz del Calvario, Él te vio a ti y a mí que estábamos allí y que necesitábamos que Él llegara a la cruz para ser crucificado y recibir la maldición del pecado, para poderte liberar a ti y a mí. El escritor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Puesto los ojos en Él, hermano y hermana, cuando venga la circunstancia, cuando venga el desánimo, cuando venga el enemigo, cuando venga la enfermedad, cuando venga el vituperio, cuando venga la circunstancia, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los señalamientos que te señalen, levanta tu mirada y pon los ojos en Jesús. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque tú no sabes lo que hacen. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por eso el escritor dice: pongan los ojos en Jesús. Jesús puso los ojos en la cruz. Y es por eso que tú y yo somos santos, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Imagínate, ¿cuántos de ustedes se han dado un araño, un martillazo, un clavo o algo en uno de los dedos? Levanta la mano. Todos aquellos que han sentido un dolor en la mano, en alguna mano alguna vez, o que se ha dado con un martillo o con un árbol. ¿Qué se siente? De rico, ¿verdad? Y no te dan ganas de decir aleluya, ¿verdad? ¿Verdad que no? Jesús sufrió los golpes. Jesús sufrió los clavos. Y no era finish nail. No era clavo fino de lo que se lanzan con pistola. No, era puro marro. Clavos con 4 cantos. Clavos de hierro sin desinfestar, puestos en sus manos y puestos en sus pies. Y para comprobación si estaba el sacrificio completo, un soldado hiere su costado. A Jesús no le importó todo lo que sufrió, porque lo hizo por ti y por mí. Eso vale la pena, que nos lleve a despojarnos del peso del pecado. Ese peso que nos merodea, ese peso que a veces nos empuja. Tenemos que ser valientes en Jesucristo. Pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual, puesto delante de Él con gozo, sufrió la muerte de cruz con gloria, tuvo victoria después de 3 días de haber estado muerto. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse.
He conocido en mi vida de creyente a muchos creyentes que sus ánimos se le han cansado. Y muchos de ellos los he visto aún en Iglesia de Restauración, que sus ánimos se les han cansado, se han echado por atrás. Y tú lo buscas y los encuentras, nunca se puede señalar a sí mismo. Señalan a la congregación o señalan al pastor que les hizo esto, que no lo saludaron, que no le dieron la mano, que no le dieron un abrazo, que no le dieron la bienvenida y una sinfín de cosas que no vale la pena mencionarlas. Pero déjenme decirles que hay personas que dejan de ser creyentes porque el pastor no va y los saluda y les da un abrazo. Pero tú no eres de ellos, porque tú no has puesto los ojos en el pastor. Porque si tú pones los ojos en el pastor, terminarás perdiendo los ánimos. Entonces dice que para que algunos habían perdido los ánimos hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que dijo como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. El escritor se ve que conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras porque está citando el libro de Job y está citando el libro de Proverbios, donde dice que la corrección es para los hijos. Si tú tienes en casa a alguien que no es tu hijo, das una recomendación, pero no lo puedes corregir. Pero si tú tienes en casa a hijos, tú das recomendaciones y corriges. Si no corriges es porque no eres buen padre. Porque el padre que ama al hijo lo castiga o lo corrige. Hace dos cosas: corrección y castigo. O disciplina, si no quiere usar la palabra castigo. Usa la disciplina, le enseñas y lo disciplina. Si no lo amas, lo dejas que haga lo que quiera. Pero también el Padre hace eso con los hijos de Jesucristo o con nosotros. Hace eso con cada uno de nosotros. Nos corrige, nos enseña, nos corrige. Pero Dios no nos castiga de una manera como castiga el diablo. El diablo castiga duro. Dios castiga con amor. Si es que Dios castiga, Dios castiga. Y hay un versículo, yo muchas veces me inclino a no creer que Dios castiga. Pero aquí mismo encontramos un versículo que Dios castiga a aquellos que aman y los corrige. La corrección es digna por amor. La corrección es propia para un hijo. La corrección es especialmente para aquellos que Dios ama. Y por lo tanto, si nosotros también amamos a los nuestros, corregimos para que puedan vivir vidas agradables a Dios. Hermano, con paciencia nosotros tenemos que perseverar constantemente. Paciencia. Alguien dijo que la paciencia es la madre de la ciencia. ¿Por qué? Porque para ser científico debe tener mucha paciencia. Porque el estudio de un científico lleva año tras año, tras año, tras año, tras año y tras año. Y lo primero que tiene que hacer en el colegio es sacar su bachillerato de científico. Los primeros pasos del bachillerato para científico. Después va a la universidad a completar su bachillerato para científico. Y el bachillerato para científico no le da todos los créditos que necesita para ser científico. Después tiene que sacar una maestría para tener derecho
a ser profesor de científicos. Y después de la maestría, tiene que sacar el doctorado para poderse doctorar en científico. Entonces la paciencia nuestra lleva ese tipo de escalones, va subiendo poquito a poquito. Primero, desde que sacamos quizá la high school, nos preparamos y visualizamos qué queremos, a dónde queremos llegar. Los creyentes queremos estudiar teología, no nos importa mucho la ciencia, queremos estudiar teología porque queremos saber también cuál es la ideología de Dios al plasmar este libro para que nosotros tengamos en él, encontremos en él la vida eterna. ¿Cómo es que Dios lo hizo? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué? Nosotros tenemos que estudiar esta palabra y todas las definiciones que vienen del griego para poder aprender lo que es amor. Y el amor se plasmó en la cruz del Calvario. Sin la cruz del Calvario, el amor no tendría un significado para nosotros en el perdón. Allí, Dios demostró su amor, entregando a su propio Hijo para que sufriera la muerte de cruz o muerte de maldición. Entonces nosotros tenemos que continuar perseverando en constancia, sin desconectarnos de la realidad, de la verdad escritural y sin desconectarnos de la iglesia, de la hermandad, del amor, de la fidelidad y la entrega en la lectura, en el estudio y en la adoración. Porque somos adoradores. Somos adoradores. Si no somos adoradores, busquemos la fórmula de encontrar la adoración. La perseverancia en la constancia, sabiendo que la manera de alcanzar la victoria es solamente sometiendo nuestra vida a la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Es la única manera de alcanzar victoria. Hermanos, nuestra vida sería sin ningún significado si Cristo no estuviera en nuestra vida. Pero desde que tú recibiste a Cristo como Salvador personal, tú eres importante. ¿Por qué? Porque el diablo mismo te persigue para querer destruir tu vida, para querer arrancarte lo que tú tienes, pero no puede. Y si acaso un momento te sientes tú fatigado, que los ánimos se van hacia abajo, recuerda esta nube de testigos que ellos pudieron en peores circunstancias que nosotros, sin luz eléctrica, sin televisión, sin celular, sin carro, sin dólares. ¿Qué más? Sin agua potable como la que tú y yo bebemos, sin leche traidita en galones, sin hamburguesas si es que las comes. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos y que a veces lo usamos y ni nos damos cuenta que son bendiciones que Dios ha provisto para ti y para mí, para que nosotros la usemos, y que son bendiciones que a veces comemos o usamos sin darle gracias a Dios? El día de acción de gracias pasó. Y lamentablemente la nación americana es el único día que usa para dar gracias. Pero no dan gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, sino que dan gracias a Dios por la comida que tienen ahí. Y déjenme decirle que hay muchos creyentes que están caminando por la misma vía del mundo. No pueden poner una foto en Facebook si no ponen la platada de comida que están comiendo. Cuando ese no es el propósito de Facebook. Digo, para creyentes, debiera de ser hablar del mensaje de salvación. Que los otros que leen conozcan que tú eres hijo de Dios. Esta tarde me comunicaba con mi amigo de 34 años. Te va a alejar, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Como dice Josué 1:7-9, solamente
solamente esfuérzate y sé valiente, y cuida de leer la palabra de Dios, y cuida de ponerla en práctica para que todo te salga bien. Y entonces sucederá que todo te saldrá bien. Cuando algo te salga mal, tú piensas, retrocede y di, ¿qué yo hice mal para que me salga mal? ¿Tiene que irle mal en algo a los hijos de Dios? Estoy preguntando. ¿Tiene que irle mal en algo a los hijos de Dios? Hay circunstancias. Pero eso no quiere decir que no tenemos salida de las circunstancias. Porque el que ve que caemos en una circunstancia, y si no, vayamos al pasaje. Cuando la barquita estaba bamboleando y los discípulos afligidos, preocupados, y Jesús, que se había, después del trabajo de 12 horas con la multitud, se había ido a la montaña, no a acostarse en una hamaquita y a ver televisión, había ido a adorar al Padre, a decirle: Padre, he terminado este día de trabajo, ayúdame para poder seguir adelante y ayúdame para poder llegar hasta la cruz. Y cuando de repente le dice el Padre: oye, tus 12 están muriéndose allá, tienen mucho miedo, así que tienes que ir en ayuda. Y Jesús sale y comienza a caminar por ese Narrow Bridge. Y cuando ve a los discípulos de la barquita que estaba ahí, ellos tienen miedo y dice: fantasma. Y Jesús le dice: no teman, que soy yo. Y él llega y le habla a la tempestad que se calmara. Y en el otro caso, cuando él estaba durmiendo, él está durmiendo, su único momento para descansar. Jesús como humano tuvo necesidad de descansar, pero sabe que ahora él no descansa en su trabajo continuo de intercesor. Tú no estás solo, hermano y hermana. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Su espíritu, su poder, su gracia, su amor está para tuya para decirte: hijo mío, hija mía, no temas, que estoy aquí. Solamente siéntelo. Solamente abandónate en él. Cuando el dolor, la enfermedad te persigue, y dile: aquí estoy en tu presencia, sáname, quita este dolor, y habla al dolor de fuera, porque Jesús está aquí. Jesús dijo a la tempestad: calla, enmudece, y la mar el dolor tiene que obedecer a la voz tuya, porque la voz tuya lleva la unción del poder del Espíritu Santo. La desesperación tiene que ceder a la voz tuya. El problema tiene que huir a la voz tuya. La dificultad tiene que desaparecer a la voz tuya. Porque tú eres hijo de Dios. Y tú has sido llamado para ser fiel a Dios, y tienes que poner los ojos en Él, que es el autor y el consumidor de la causa tuya y mía. Es Jesús mismo, el Padre mismo, enviando a su Espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no ha llegado. Él está aquí contigo y conmigo. Hermanos, Él está contigo. En los momentos difíciles, en los momentos de dolor, no hay por
que permanezca firme. Si Él te ha llamado a iglesia de restauración, iglesia de restauración no puede seguir adelante sin ti, porque tú eres iglesia de restauración, porque tú eres parte de iglesia de restauración, porque tú eres la familia de restauración, porque tú eres familia del reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Yo no sé si tú sientes el poder de Dios. Yo no sé si tú sientes la gracia de Dios tocando. Yo no sé si tú sientes el poder de Dios. Aleluya. Dios no te ha dejado. ¿Por qué te acobardas? Dios ha estado contigo en todo momento. ¿Por qué te acobardas? Permítame, por favor, sí. Hay momentos, hermanos, que nosotros caminamos como vamos en la cuerda floja y nos quedamos tambaleando, que no sabemos cómo nos va a ir en el siguiente paso. Y Jesús está detrás de nosotros, guiándonos, empujándonos. Sigue adelante, que yo estoy contigo. Sigue adelante, que no estás solo. Sigue adelante. Y cuando te vas de un lado, Él está para detenerte. Para el otro lado, Él está para enderezarte y ponerte firme. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Yo quisiera seguir hablando de cada uno de estos versículos, pero no puedo. No puedo porque no quiere plasmar en esta noche la palabra de fe en tu espíritu. Yo quiero plasmar en ti la palabra de seguridad. El buen testigo que ha podido. Una misionera fue arrestada en un país comunista y fue encerrada en una cárcel y ella estaba embarazada. Ella sufrió todos sus embarazos, estuvo prisionera en un campo de batalla, en un campo de trabajo forzado, con su barriga crecida. Ella tenía que cargar cargas pesadas de piedra o de tierra, lo que la pusieran a hacer. Era cuestionada cada vez que la llevaban a la oficina del jefe, era cuestionada y le pedían que renunciara a su religión y le pedían que delatara a los demás cristianos. Ni renunció ni delató a nadie, se mantuvo fiel. Llegó el momento cuando la sentenciaron al paredón para ser fusilada. Ella solo dijo: Jesús, yo te conozco como mi Salvador y que hagan de mí lo que quieran. La llevaron al paredón.
la pusieron frente a los soldados que sus rifles, montaban sus rifles. Y ella dice que cuando el jefe dio la voz de fuego, ella solo vio que una luz se posó frente de ella. Una luz resplandeciente estuvo frente a ella mientras los rifles eran disparados. Emocionalmente, al impacto de oír las balas, los disparos, ella cayó a tierra. Y los hombres vinieron para levantar a aquella mujer que según ellos estaba muerta. Y cuando la levantaron, ella estaba viva. Ellos nunca pudieron entender por qué todos los 7 disparos de esos 7 hombres no habían perforado el cuerpo de ella. La luz que se puso frente de ella era Jesús mismo. Sufrió los impactos, pero ella fue protegida. Después de eso, ella fue enviada, sacada fuera del campamento, porque no podían convencerla que renunciara al evangelio. La abandonaron en un desierto. Ella con su barriga tenía 11 meses. El embarazo se mantuvo 11 meses. Porque Dios no quería que su hijo naciera en cautiverio. Su esposo supo la noticia y vino a encontrarla en el desierto. Y la lleva a algún lugar seguro. Y hasta entonces ella pudo tener a su hijo. El mismo Dios de esta misionera, de esta mujer, ese es el mismo Dios de la Iglesia de Restauración. Ese es el mismo que está con nosotros. Pero Él espera que nosotros aceptemos el reto, que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. El que te llamó a ser creyente es el mismo que te sostiene en sus manos. Cierra tus ojos. Jesús, aquí estamos. Toca al enfermo, sana al enfermo. Toca las circunstancias. Oramos por Guadalupe en esta hora, la suegra del hermano Ignacio, madre hermana. Tu mano poderosa estará allí para aplicarla. Sanidad aplicamos, declamamos a ti que eres el Dios sanador. Yo te conozco como mi Dios sanador. Tu mano poderosa en Guadalupe, la suegra del hermano Ignacio. Cuantos más enfermos hayan, Señor, dentro de la familia de los hijos tuyos, enfermos presentes, Señor, tu mano poderosa tocando. Solo ayúdanos a poner los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Ayúdanos para tener total dependencia tuya y el
Hablo a toda enfermedad y a toda circunstancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Padre amado, yo te doy gracias. Porque Jesús es el mismo ayer, ahora y será el mismo mañana. Porque Jesús, el que me ha sanado cantidad de veces, es el mismo ahora y sigue sanando, sigue tocando y sigue sanando. Porque su poder nunca se agota para sanar y para salvar y para bendecir. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mira la circunstancia, mira el dolor, mira la situación, mira el problema. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo el propio, cancelo la circunstancia, cancelo el dolor, cancelo la situación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay vida en Jesús. Dígale que está a su lado: Dios me ha dado victoria. Dígaselo: Dios me ha dado victoria. Confiéselo. Dígale que es sanado y dígale que tiene victoria. Dígale que ahora usted es sobre la circunstancia y que las circunstancias no lo harán caminar hacia atrás. Y dígale todo con el Cristo que Él me fortalece. Aleluya. Demos un aplauso a Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, porque nos has dado victoria sobre toda situación difícil. Aleluya. 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 Santo tu nombre, Jesús. Santo. Aleluya. Oh, Santo. Gracias. Gracias por darnos la victoria. Gracias por darnos la victoria. Gracias por la victoria que tenemos en ti, Jesús. Gracias. Aleluya. Bendito nombre del Señor.